Ageo 2, versículos 20 a 23. ¿Estamos ahí? ¿Okay? Acompañen la lectura de la palabra de Dios, palabra inspirada por Él, eterna, viva, eficaz, autoritativa, capaz de producir vida en nuestros corazones, alimento para nuestros corazones. Leamos con fe. Dice así la palabra del Señor. El día 24 del mismo mes, la palabra del Señor vino a Ageo y por segunda vez dijo: habla con Zorobabel, que es el gobernador de Judá, y dile: yo voy a hacer que tiemblen los cielos y la tierra. Voy a trastornar el trono de los reinos y a destruir la fuerza de los reinos de las naciones. Voy a trastornar sus carros de guerra y sus tripulantes, y rodarán por tierra los caballos y sus jinetes, cada uno de ellos a manos de la espada de su compañero. Cuando llegue ese día, yo te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, y haré de ti mi anillo de sellar, porque tú eres mi siervo, yo te he escogido. Palabra del Señor de los ejércitos. Oremos. Padre Santo, una vez más te agradecemos tu palabra. Gracias, Señor, porque por ella, Señor, somos animados. Por ella se nos recuerda que pertenecemos al reino que jamás perecerá, al reino que estremecerá naciones, al reino que permanecerá. Ayúdanos a entender esto y que esta verdad, Señor, dé ánimo a nuestros corazones. Nos dé esperanza cuando veamos que las cosas no están bien, cuando desanimemos en nuestro servicio y en nuestro trabajo. Oramos que esto sea así en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. Niños, yo fui profesor allá en Brasil, cuando vivía allá, en un centro comunitario. Daba clases de español, daba clases de informática, a niños en situación de vulnerabilidad social. Y cada vez que yo comenzaba a dar clase a un nuevo grupo de niños y adolescentes, yo les contaba la siguiente historia para que valorizaran aquello que ellos estaban recibiendo en ese momento, que no lo subestimaran, que no lo tuvieran por poco, al contrario, que le dieran el valor, porque eso podría hacer diferencia en sus vidas. Aprender a usar un computador, escribir en el Word, usar el PowerPoint, el Excel, aprender palabras nuevas en español, podría ayudarles en su futuro. Y yo les contaba la siguiente historia. Imaginen la siguiente escena. Van caminando por la calle y ven a un grupo de 3 obreros trabajando en una construcción. Y los 3 están haciendo exactamente la misma cosa. Están mezclando cemento para conseguir concreto para edificar algo. Y tú le preguntas a cada uno de ellos, ¿qué es lo que está haciendo? Y recuerden, los 3 están haciendo exactamente lo mismo, pero los 3 te dan respuestas diferentes. El primero te dice, ¿no ve? Estoy haciendo masa, estoy mezclando cemento con arena para conseguir concreto. El segundo responde lo siguiente: estamos poniendo los fundamentos de un gran edificio que va a ser construido aquí. Y el tercero responde: estamos construyendo una gran ciudad. Los 3 están haciendo exactamente la misma cosa, pero los 3 tienen una visión diferente de lo que están haciendo con ese pequeño trabajo, mezclar cemento para conseguir concreto. Entonces yo quiero que ustedes dibujen, niños, aquello que ustedes quisieran construir en su vida, aquello con lo que sueñan construir en su futuro. Que piensen en eso. Y vamos a ver cómo las pequeñas cosas que nosotros hacemos hoy, aquí en la iglesia, en nuestra casa, en nuestra familia, ellas están enmarcados dentro de una obra mucho mayor que nosotros ni siquiera alcanzamos a dimensionar. Entonces ustedes van a dibujar esto, ¿ok? Les cuento esta historia porque el tema transversal de Ageo ha sido básicamente ¿qué? La reconstrucción del templo, edificar un edificio.
Y los mensajes han tenido que ver con esto. Hemos visto cómo Dios por medio del profeta llamó a su pueblo a priorizar la reconstrucción del templo, ¿no? Ellos estaban construyendo primero sus propias casas y la palabra del Señor viene al pueblo y le dice, hey, den prioridad a lo que necesita prioridad, construir mi templo. Ellos también son llamados a cobrar ánimo en esa tarea de reconstrucción porque Él está con ellos y porque les espera un futuro glorioso. Y la semana pasada vimos el llamado de Dios a este pueblo a reconstruir el templo, pero no de cualquier manera, en santidad. Y podríamos pensar que el libro de Ageo se trata apenas de reconstruir un edificio que estaba en ruinas. Pero con este último mensaje, con este gran final de Ageo, Dios les va a dejar muy claro que lo que están haciendo allí no es solamente una construcción. No es apenas poner piedra sobre piedra, no es apenas mezclar cemento para conseguir concreto, para restaurar un edificio. Este último mensaje le va a decir a ese pueblo que toda su obra, que todo lo que ellos están haciendo se enmarca dentro de un reino imperecible, eterno y por la eternidad del reino de Dios. Mientras que las demás obras, proyectos y construcciones de este mundo van a perecer. El final de Ageo le dice a este pueblo y a nosotros, no están apenas mezclando cemento, no están apenas reconstruyendo un edificio, están participando de la edificación del reino que no tendrá fin. En resumen, ese es nuestro tema hoy. Nuestro trabajo en la obra del Señor está enmarcado en el reino inquebrantable de Dios, que tendrá su plenitud por intermedio de su siervo escogido. Entonces tenemos aquí el último mensaje de Ageo, y fíjense que es proferido el mismo día que fue proferido el mensaje anterior. Día 24 del mismo mes, la palabra del Señor vino a Ageo por segunda vez. El mismo día del mensaje pasado, entonces el Señor habla por medio de Ageo, pero no al pueblo en general. De esta vez a Zorobabel, ¿no? Entonces, después de llamar al pueblo a la santidad en la reconstrucción del templo, el profeta se dirige en particular a Zorobabel, que es el gobernador de Judá, aquel que está comandando la restauración del lugar. Ahora que se está jugando la pretemporada, las ligas de fútbol y todo esto, hemos visto las pausas para hidratación porque están en verano, está haciendo mucho calor, ¿no? Entonces, por allá al minuto 30, el partido para, el equipo todo va allá a hidratarse nuevamente y ahí el técnico aprovecha para dar algunas instrucciones y corregir algunos problemas a todo el equipo. Termina el tiempo y ahí llega el técnico y llama a uno en particular, al capitán. Hey, corrígeme, arréglame esto por ahí. Entonces, es más o menos lo que está sucediendo aquí. Dios habló a todo el pueblo por medio del profeta Ageo y ahora Zorobabel. Palabra final. Lo que están haciendo no es cualquier cosa. No es una cosa mínima y significante. No es apenas la reconstrucción de un templo. Hay algo muchísimo más grande. Y lo primero que tenemos que ver es que Dios, en ese marco de su reino, lo estremecerá todo. Versículos 20 a 22, vamos a leerlos una vez más. El día 24 del mismo mes, la palabra del Señor vino a Ageo por segunda vez y dijo: habla con Zorobabel, que es el gobernador de Judá, y dile: yo voy a hacer que tiemblen los cielos y la tierra. Voy a trastornar el trono de los reinos y a destruir la fuerza de los reinos de las naciones. Voy a trastornar sus carros de guerra y sus tripulantes. Y rodarán por tierra los caballos y sus jinetes, cada uno de ellos a manos de la espada de su compañero. Entonces, la profecía va de lo general a lo particular, desde estremecer los cielos y la tierra, tronos y reinos, naciones, carros de guerra, tripulantes, caballos, hasta derribar jinetes por la espada de sus compañeros. Lo va a estremecer todo el Señor, es lo que está diciendo aquí la profecía. Entonces estamos hablando de un verdadero estremecimiento cósmico que está apuntando tanto a eventos inmediatos del presente de Ageo como a eventos futuros, escatológicos, últimos,
que aún vendrán para nosotros, que todavía nosotros no hemos vivido. O sea, esta profecía también es para nosotros. Está apuntando para la realidad de ellos, cosas que irían suceder en el futuro inmediato, pero cosas que van a suceder todavía para nosotros. Sobre los acontecimientos inmediatos, o sea, para este pueblo, era lo siguiente. Recordemos que el imperio persa era el que estaba dominando en este tiempo. Fueron ellos los que derrotaron a los babilonios, y los babilonios eran los que tenían en cautiverio a los judíos. Y cuando entonces Persia asume el control del territorio, él permite que los judíos regresen a Jerusalén para edificar el templo. Y para ese entonces, cuando Ageo está dando esta profecía, Darío era el rey del imperio persa, y Darío estaba sucediendo en el trono a Cambises, otro rey que había cometido suicidio y había dejado desestabilizado el imperio. Porque cuando un reino pierde un rey de manera súbita, como le aconteció al imperio persa, pues los territorios, las naciones bajo su poder van a buscar independizarse. El reino está vulnerable, está sin rey, vamos a tratar de salir. Y entonces Darío está haciendo un tremendo esfuerzo para mantener el reino unido, unificado, en paz. Entonces el escenario geopolítico estaba siendo convulsionado, estaba siendo estremecido. Y más adelante, en el horizonte aparecerían los griegos, y los griegos acabarían con el imperio persa. Y después aparecerían los romanos, y los romanos acabarían con el imperio griego. El orden geopolítico, las naciones serían estremecidas, tronos irían a derrumbarse y otros irían a surgir. Esta era una realidad para este pueblo. Y el Señor le está diciendo a Zorobabel: soy yo quien está por detrás de todo esto. Soy yo quien está estremeciendo los tronos y las naciones. Soy yo quien está por detrás de esto. Su servicio, su trabajo está resguardado. No es en vano, porque soy yo quien está por detrás de todo esto, y no permitiré que ustedes, mi pueblo, perezca como cualquier otro reino. Era verdaderamente importante escuchar este mensaje para este pueblo. ¿Por qué? Porque este era un pequeño grupo de personas intentando levantar un templo, enfrentando oposición y falta de recursos, y necesitaban recordar una vez más que su Dios, a quien están sirviendo, era el que estaba por detrás de las convulsiones que estaban viviendo y que vendrían. Era necesario escuchar esto, porque imaginen lo que este pueblo podría estar pensando. Oye, vamos a levantar aquí un templo que está siendo bien difícil de hacer, para que después llegue otro imperio, nos destruya todo esto, nos saque a patadas, como ya nos ha pasado seguidamente, con frecuencia. Oye, ¿será que no estamos trabajando en vano? ¿Será que lo que estamos haciendo aquí se va a perder en un par de años más? Y Dios les está diciendo: yo estoy estremeciendo las naciones, yo estoy por detrás de esto. Sigan trabajando, adelante. Su trabajo no es en vano. Entonces era vital que Zorobabel escuchara esto, el gobernador. Era necesario que este pueblo escuchara que de Zorobabel vendría un siervo escogido, por el que el Señor consumaría y llevaría a plenitud su reino. Y no apenas en ese momento, sino para toda la eternidad. Y ese es el segundo aspecto de la profecía. Ella apunta a un evento último, escatológico, que aún nosotros esperamos vivir. Hebreos 12, que es el único libro del Nuevo Testamento que hace mención a esta profecía, toma esta profecía de Ageo y la aplica a la consumación del reino de Dios, donde todas las cosas movibles serán removidas y apenas permanecerá lo inconmovible. Entonces el estremecimiento cósmico que está hablando aquí Ageo está apuntando a la consumación del reino de Dios. O sea, el día en que Dios pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies y solamente su reino permanecerá para siempre. Los demás reinos perecerán y solo el reino de Dios permanecerá para siempre. Y nosotros también necesitamos escuchar esto, no apenas ese pueblo. Nosotros también necesitamos entender nuestra vida cristiana, nuestra participación en la iglesia, nuestra relación con Dios desde esta perspectiva. Tu vida cristiana, mi hermano, mi hermana, no es solo
una vida cristiana, privada, personal, sin efectos, apenas para este mundo. Tu participación en la iglesia no es solo eso. Ir el domingo a un lugar para escuchar un mensaje y ver a otros haciendo lo mismo. Tu vida cristiana es la participación por gracia en el reino inconmovible de Dios, que será consumado por Él. Fíjense, este pueblo no solo estaba reconstruyendo un edificio, lo que estaban haciendo no era solamente poner piedra sobre piedra, estaban preparando el lugar que apuntaría al Mesías prometido, que llenaría de gloria ese lugar, que llevaría en sí mismo la plenitud del propio Dios, que edificaría en su muerte y en su resurrección un templo construido por piedras vivas, por personas en las que habitaría la presencia de Dios, su iglesia. Y hasta el día de hoy, mis hermanos, han pasado reinos tras reinos y seguimos aquí. Pueblo de Dios, ciudadanos del reino, el Señor está cumpliendo su palabra. Entonces la construcción de este templo está marcada en un cuadro mucho mayor que ellos ni siquiera alcanzaban a imaginar. Tal vez ellos ni imaginaban que ciudadanos de ese reino iban a ser valdivianos. Pero ellos estaban construyendo algo que se marcaba en algo muchísimo más grande. Este pueblo estaba participando de la historia del Dios que estremece naciones. Estaban sirviendo al reino que jamás se extinguirá. Este pueblo tenía que entender que no estaba a merced de las convulsiones políticas y sociales a su alrededor. Estaban en las manos del Dios que las articulaba y las dirigía según su voluntad y que les aseguraba: mi reino jamás se acabará. Edifiquen, construyan, trabajen. Su trabajo no será en vano. ¿Cómo necesitamos escuchar esto? ¿Cómo necesitamos recordar esto? Que nuestras vidas no están a merced de las convulsiones de nuestro tiempo. ¿Y cómo está convulsionado nuestro tiempo? Cómo la incertidumbre ha tomado cuenta de nuestros corazones por causa de lo que nuestro país y la región está viviendo. Pero necesitamos recordar que nuestra fe no está en manos de tronos y naciones, de constituciones y legislaciones. Están en manos de nuestro Dios, que estremecerá a las naciones. Que nuestro servicio, nuestro ministerio, nuestra proclamación del Evangelio y nuestra iglesia está en las manos del Señor. Él está edificando su iglesia. Nuestro trabajo no es en vano. Necesitamos tener esto muy presente cuando nuestra plantación pase por problemas. Ahora, por ser una plantación, tal vez estamos entusiasmados, animados, pero van a llegar los problemas y es necesario recordar: el Señor es el que está edificando su iglesia. Cuando no llegue nadie aquí, tenemos que recordar: el Señor está edificando su iglesia. Cuando surjan problemas, el Señor está edificando su iglesia. Cuando tú des problemas, el Señor está edificando su iglesia. Nuestro trabajo no es en vano. Entonces tu vida cristiana no es solo mezclar cemento. Tu oración, tu lectura bíblica, tu comunión con los hermanos, no es solo mezclar cemento. Tu vida cristiana está enmarcada en ese gran cuadro de la historia de Dios, del reino de Dios. Necesitamos recordar esto. Por más poderosos, feroces, inquebrantables que los reinos de este mundo puedan parecer, al final el Señor los estremecerá. Y solo aquellos que hagan parte de la historia de Dios y de su reino permanecerán con Él. Nuestra historia, nuestras vidas, por más desestabilizado que parezca nuestro mundo, si hay un tal orden mundial, el Señor va a arrasar con todo esto. Nuestras vidas están en sus manos. Él estremecerá naciones, tronos y gobiernos, y solo su reino permanecerá. Entonces fíjense, la vida cristiana no se trata de mi vida, de mi historia y cómo Dios se mete en ella para cambiarla. La vida cristiana se trata de la historia de Dios
y como por su gracia me mete en su historia para su gloria, para cumplir sus propósitos y me da parte en su reino que jamás acabará. No reduzcas tu vida cristiana a un caso de éxito. Dios se metió en mi historia y me cambió la vida. Tu vida cristiana es muchísimo más que eso. Es que el propio Dios te mete en su historia para hacerte parte del reino que jamás tendrá fin. Todos los demás reinos perecerán y solo el reino de Dios permanecerá para siempre. Y eso significa que no hay nada más importante en la vida que hacer parte de su reino. La profecía continúa y el profeta nos dice por intermedio de quién hará todo esto. Por intermedio de su siervo escogido. Versículo 23. Cuando llegue ese día, yo te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, y haré de ti mi anillo de sellar, porque tú eres mi siervo, yo te he escogido. Palabra del Señor de los ejércitos. Cuando llegue ese día, cuando finalmente el Señor consume su reino, lo lleve a plenitud. Nosotros vivimos esa tensión. Ya estamos en el reino de Dios, pero todavía no se ha consumado. Ya vivimos la experiencia de ser ciudadanos del reino de Dios, pero todavía no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. Un día ese reino tendrá plenitud, perfección, llegará a su punto más alto. Pondrá todos sus enemigos bajo sus pies, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y no necesariamente de manera voluntaria, espontánea o en adoración como lo hacemos nosotros hoy, sino como delante de aquel Señor triunfante al que toda la creación se someterá y reconocerá. Evidentemente es una profecía que aún no se ha cumplido. Sin embargo, el profeta dice que esto sucederá por medio de Zorobabel. ¿Cómo es posible? Zorobabel murió, ni siquiera llegó a ser rey en Judá y no lo vemos más. ¿Cómo entender que el Señor llevará a cabo todo esto por medio de Zorobabel? Bueno, Zorobabel está apuntando a alguien más. Prestemos atención a las palabras con las que el Señor se refiere a Zorobabel. Mi anillo de sellar y mi siervo escogido. Vamos a ver estas dos expresiones. Mi anillo de sellar hacía referencia al anillo real con el que el rey autenticaba edictos reales y certificaba su poder y autoridad. Aquello que llevaba el sello del rey cargaba poder y autoridad del mismo rey. Entonces Zorobabel estaba apuntando a aquel que tendría poder y autoridad del propio Dios en sí mismo. Ahora, esta palabra, anillo de sellar, es muy importante en la historia bíblica porque ese título, anillo, ya fue aplicado a otro rey antes del exilio. Uno de los últimos reyes de Judá, antes del exilio, también fue descrito como anillo por el profeta Jeremías, pero no en este sentido. El rey Joacim recibió una palabra de juicio en la que Dios le decía por intermedio de Jeremías: tú eres el anillo que voy a arrancar de mi mano. Joacim es el representante del linaje de David. ¿Y del linaje de David quién vendría? El Mesías. Dios le estaba diciendo a Joacim por intermedio de Jeremías: oye, no va a haber más linaje de David en mi trono. Ustedes fracasan en obedecerme. Y el Señor entonces desecha a este rey diciendo que él arrancará el anillo de su dedo. Y aquí vemos entonces a Dios diciendo a Zorobabel por medio de Ageo: habrá linaje de David en el trono. Tú eres mi anillo de sellar. De ti vendrá un descendiente que se sentará en el trono y tendrá poder, dominio y autoridad sobre todo. La profecía estaba apuntando a quien, al verdadero rey que ocuparía el trono para siempre, aquel que estremecería a las naciones, porque él es el siervo escogido. Y ese es el otro título con el que Ageo se refiere a Zorobabel. El Señor está diciendo: el linaje de David continuará a Zorobabel. ¿Y quién vendría de allá? Del linaje de Zorobabel, del linaje de David.
No vemos más a Zorobabel aquí en el Antiguo Testamento, pero después aparece en Mateo, en la genealogía de un hombre muy importante en la Biblia. Aparece en la genealogía de Jesucristo, el Mesías prometido, el siervo escogido de Dios, que aparecería diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Es por intermedio de él que el Señor llevaría a término y llevará a plenitud su reino. Entonces, mis hermanos, no hay nada más importante que hacer parte del único reino que jamás perecerá, porque llegará aquel día en que los demás reinos y enemigos del Señor de los ejércitos estarán bajo sus pies, y será mucho mejor estar en paz con Él. Y no hay otra manera de estar en paz con Dios sino es a través de Jesús, su siervo escogido. Él es el anillo de Dios. Y aferrados a Él por la fe, seremos sellados por su Santo Espíritu para ser junto con Él coherederos del reino eterno. Esta es la historia de Dios. Hacia allá se está dirigiendo la historia. Y Él es soberano y Él lo hará. Entonces, tu vida cristiana se enmarca en el reino inconmovible que jamás tendrá fin. Entonces, lo que haces aquí, tu relación con Dios, tu vida, tu comunión con tus hermanos, tu vida devocional, tu oración, tu lectura bíblica, tu servicio en la iglesia, tu contribución, tu vida total, tu familia, tu paternidad, tu maternidad, tu profesión hacen parte de algo mucho mayor. Toda tu vida está enmarcada en la gran historia de Dios, que llevará su reino a plenitud. No estás mezclando cemento únicamente. Estás colaborando con Dios. Somos colaboradores de Dios en la consumación del reino que jamás tendrá fin. Les repito, no hay nada más importante y necesario que ser parte del reino de Dios. No apenas porque los demás reinos perecerán, sino porque este reino nos dará lo que nuestros corazones más anhelan. Darán descanso y plenitud a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos darán al propio Dios. Entonces, hacer parte del reino de Dios también nos permitirá ver cumplidos los sueños que de manera general como humanidad nosotros tenemos. El fin de las injusticias, de la pobreza, de la miseria, de la violencia, del sufrimiento. Todo eso tendrá fin en el reino de Dios. Nosotros no somos capaces de producir algo así. De hecho, fuimos nosotros los que arruinamos esta creación. La historia por sí sola tampoco reparará el daño que nosotros hicimos. Hay algunos que creen que la historia tiene sus designios, los historicistas. Y en los designios de la historia, que va a cumplirse irremediablemente, ellos creen que la historia sepultará a los opresores y redimirá a los pobres, oprimidos y minorías. Que eso va a suceder. Pero mis hermanos, la historia no tiene sus designios. La historia está en las manos del Dios Todopoderoso que cumple sus designios. El lado correcto de la historia, como ellos llaman a los pobres y oprimidos, no es de las minorías y de los oprimidos, es de los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es de los que reconocen que para vivir verdaderamente necesitan de la misericordia y la gracia de Dios manifestada en Cristo, el siervo escogido de Dios, y se agarran a Él. No hay otra manera de entrar al reino de Dios, es solo por Cristo, el mediador. El que vivió por ti y murió por ti para perdón de tus pecados, para darte un lugar en su reino, para sacarte del imperio de tinieblas y llevarte al reino de la luz. Solo Él puede hacer esto. Y nosotros hacemos parte de ese reino. No sé si esto te conmueve. No estás mezclando cemento, estás participando de la edificación del reino de Dios. Hacia allá se está dirigiendo la historia. Si alguien hace parte del lado correcto de la historia, somos nosotros, porque este reino no tendrá fin. Los demás perecerán.
Entonces la única manera de experimentar el fin de las injusticias, de la pobreza, de la violencia, de las miserias, de los males de los reinos de este mundo, es vivir la plenitud del reino de aquel que promete que enjugará las lágrimas de nuestros ojos, que ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir, como leímos. Solo Él va a hacer eso, nosotros no podemos. Hoy el reino es espiritual, el reino de Dios se abre camino, no por obras sociales, sino se abre camino en los corazones de aquellos que se rinden al Rey de ese reino. Pero este reino tendrá una expresión material cuando nuevos cielos y nueva tierra reciban la nueva Jerusalén, donde no habrá más llanto ni dolor. Solo aquellos que están en paz con Dios, reconciliados con Él por medio del siervo escogido de Jesucristo, podrán participar del reino de Dios. Ese es el único camino. No hay nada más importante que ser parte del reino de Dios, porque las primeras cosas pasarán y solo el reino de Dios permanecerá para siempre. Hacia allá nos dirigimos. El Señor estremecerá las naciones, su reino permanecerá para siempre y lo hará por Cristo Jesús. Entonces la vida cristiana, tu vida cristiana, no es solo tu vida cristiana, es el camino al Rey del reino que permanece para siempre. Yo les invito a que oremos una vez más, mis hermanos. Hacia allá nos estamos dirigiendo. Antes de que oremos, niños, lo que hayan dibujado, aquello que sueñan construir, nada es más importante que hacer parte del reino de Dios. Y todo lo que podamos construir es minúsculo, insignificante en comparación con el reino. Pero en reconciliación con Dios por medio de Cristo, esto tiene un valor incalculable, porque hace parte del reino que jamás tendrá fin. Amén. Oremos. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por ella se nos recuerda que somos ciudadanos del reino que permanecerá para siempre. Naciones, tronos, dominios, imperios perecerán. Esto no es una posibilidad, es una certeza garantizada por tu palabra y por Cristo Jesús, que vino e inauguró el reino. Ayúdanos a vivir nuestra vida a luz de esta realidad que nos espera. Ayúdanos, Señor, a tener consuelo en esa mirada y en esa conciencia cuando todo lo que veamos aquí sea sufrimiento, dolor e injusticia, Señor. Tú consumarás tu reino y no habrá más llanto ni dolor. No habrá más muerte ni injusticia. Tú secarás nuestras lágrimas, Señor. Ayúdanos a ver en este tiempo, Señor, de convulsiones sociales, que nuestras manos están que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esto cuando nuestra iglesia, Señor, pase por dificultades. Eres tú quien la está edificando, Señor. Ayúdanos, Señor, a fijar nuestros ojos en el siervo escogido, en Cristo Jesús, el siervo que estremecerá las naciones, pero el siervo que se entregó, el siervo que se despojó de su gloria y tomó forma humana y se humilló para servirnos, para reconciliarnos contigo, Señor, y darnos parte en su reino, Señor. No tenía por qué hacerlo, no tenías por qué hacerlo, Señor, pero lo hiciste por gracia. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que testifica de tu evangelio, el único capaz de meternos en el reino. Ayúdanos, Señor, a como iglesia señalizar cómo será el reino venidero, a practicar buenas obras, Señor, a denunciar también injusticia, Señor. Y ayúdanos, Señor,
por tu Santo Espíritu a buscar, Señor, ser más y más llenos de tu Santo Espíritu, aquel con quien tú nos sellas como propiedad, como ciudadanos de tu reino, Señor, para deleitarnos, para mirar al futuro con esperanza, Señor, y confiar en tu promesa. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Amén.